Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Continuamos el día de hoy con un nuevo capítulo de nuestra serie de estudio bíblico sobre viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy, en nuestra sección del Nuevo Testamento, continuamos con las epístolas de Pablo. Específicamente el día de hoy estudiaremos las epístolas de Filipenses y a los Colosenses. En primer lugar, la epístola a los Filipenses. ¿En qué contexto fue escrita esta carta por Pablo? En su encarcelamiento en Roma durante el año 61 después de Cristo. Es parte de las epístolas que fueron escritas en la cárcel. Es importante entender esta categoría, ya que, recordemos, él no estaba en un viaje y él no estaba en condiciones óptimas, él estaba encarcelado. Y en vez de estar sufriendo, en vez de lamentarse, él aprovechó su tiempo para, ya que no podía viajar presencialmente, escribir cartas. Entonces, cada vez que leemos una carta de la época de encarcelamiento de Pablo, hay que entender este contexto, ¿ya? Porque muchas veces nos habla en este tipo de cartas sobre el gozo cristiano en las tribulaciones, sobre cómo Dios protege aún en las tribulaciones, cómo el Señor sustenta en todo momento, etcétera, ¿ya? Entonces, esta epístola es parte de esta categoría. ¿Dónde queda Filipos? La ciudad donde habitaban obviamente los filipenses. Filipos era una ciudad de tradición macedonia, es decir, de la época griega. Recibía su nombre del padre de Alejandro Magno, ya, de Filipo. Desde esa época, entonces era una ciudad con mucha historia, previo al Imperio Romano. Esta ciudad era importante debido a que estaba estratégicamente ubicada entre Roma y todo el este, ya toda la zona asiática. En la principal carretera que salía desde Roma, la vía que conectaba Roma con toda esa área, Filipos estaba ubicada en esa carretera. Entonces era una ciudad muy importante debido a que todos los viajantes de Asia hacia Roma pasaban por ahí. Lo que sí sabemos y podemos decir que era una ciudad principalmente gentil. De hecho, históricamente podemos saber de que la mayor parte de sus habitantes eran soldados del Imperio Romano retirados. ¿Por qué otra cosa también podemos saber de que era una ciudad principalmente gentil? Porque en el 53 después de Cristo, en el viaje de Pablo, estaba junto a Silas y la primera vez en el libro de los Hechos que encontramos que Pablo con Silas predicaron en las afueras de la ciudad porque no había sinagoga dentro. Generalmente Pablo cuando predicaba en una ciudad, predicaba en la sinagoga, a menos que fuese gentil o principalmente gentil y no hubiese sinagoga. Entonces cuando leemos en Hechos de que Pablo y Silas predicaron en las afueras de la ciudad, sabemos entonces de que no habían sinagogas. Filipos entonces era una ciudad principalmente gentil. ¿Por qué razón fue escrita esta carta? Como lo hemos visto otras veces, Pablo recibe un informe sobre la situación de la iglesia en Filipos. ¿Qué redacta este informe y sobre qué responde Pablo? ¿Por qué era necesario escribir? Porque en primer lugar la iglesia en Filipos estaba sufriendo mucha persecución. Bajo el Imperio Romano estaba padeciendo mucha persecución. También, como lo hemos visto en otras epístolas, estaban bajo la amenaza de falsas enseñanzas, que vamos a ver más adelante. Y todo esto confluía finalmente en que dentro de la iglesia ocurrían conflictos, ocurrían problemas. Por estas tres cosas, entonces, Pablo requiere, guiado por el Espíritu Santo, escribirle esta epístola a la iglesia en Filipos. ¿Qué temas principales, entonces, Pablo trata en esta epístola? En primer lugar, es una epístola muy personal y cargada de expresiones de sincero cariño y amor cristiano de Pablo hacia la iglesia en Filipos. También Pablo desarrolla a través de toda la carta la idea del gozo cristiano, cómo debemos mantenernos siempre gozosos. Lo que yo les decía, la importancia de que la escribió desde la cárcel, y aún así él escribe sobre el gozo. Desarrolla también el tema de Dios Trino, la actuación, naturaleza, carácter y actuación de cada parte de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pablo señala el ejemplo de Cristo específicamente desde la humildad, como Él, siendo Dios mismo, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se hizo nada. ¿Ya? Entonces, como ejemplo de humildad, enfoca a Cristo Pablo en la epístola a los Filipenses. También, como en muchas otras cartas de Pablo, destaca la idea de la justificación solo por la gracia de Dios, solo a través de la fe. ¿Ya? Tiene un enfoque también muy práctico esta epístola, donde desarrolla distintas relaciones que tenemos los cristianos con nuestra familia, nuestros cercanos, etc. También a raíz de esto, lo importante de la generosidad, cómo la generosidad debe ser una característica intrínsecamente cristiana.
no puede ser un cristiano pleno, realmente que esté siendo guiado por el Espíritu Santo sin ser plenamente generoso. De esta manera Pablo entonces alude a cómo debemos identificarnos con Cristo. Y finalmente, un tema con el que Pablo señala aquí también es cómo cristianos debemos perseverar. Es decir, aun cuando somos salvos y tenemos seguridad de esta salvación, debemos mantenernos mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo, perseverar en esto. Aunque sabemos de que somos pecadores y nunca vamos a lograr este ejemplo plenamente, debemos mantenernos en esto, como una carrera que en realidad nunca vamos a alcanzar la meta, sino hasta que estemos en el cielo, pero debemos perseverar en esto, cada día avanzar un poquito más. Un bosquejo general de esta epístola: Pablo comienza con una acción de gracias, dando gracias al Señor y con una oración. Luego Pablo continúa estableciendo la verdad del Evangelio. Nos señala cómo el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio predicado por Pablo y sus alcances e importancia para la iglesia en Filipos. También Pablo nos señala aquí, desde el Evangelio y el poder del Evangelio, a dos compañeros del que él envía a Filipos, que era Timoteo, el famoso Timoteo, y también Epafrodito, dos compañeros de Pablo en la predicación y propagación del Evangelio. En tercer lugar, ya que ha establecido el Evangelio, Pablo señala cómo el Evangelio es defensa contra el error. En primer lugar, en la epístola, los primeros capítulos, encontramos el Evangelio contra los legalistas, es decir, contra quienes toman la ley del Antiguo Testamento y sostienen de que cumpliéndola es que uno puede ser salvo. Esto se refiere con los legalistas. Y el Evangelio derroca esto, ya que sabemos que la ley es maldición, realmente es imposible de cumplirla. También el famoso ya, pero todavía no, es decir, somos hijos de Dios, somos llamados a santidad, tenemos libertad del pecado para santidad, pero aún así todavía tenemos resquicios del pecado. Entonces, somos santos para el Señor, somos declarados justos delante de Él, pero la santidad plena no la vamos a alcanzar en la tierra, siempre vamos a tener. Por eso ya somos, pero todavía no, a esto me refiero. Y en tercer lugar, también en contraposición a los legalistas, también muestra el Evangelio contra los libertinos, es decir, los que sienten de que porque ya son salvos, pueden vivir y andar en pecado. Graso error. Cuarto lugar, Pablo también desarrolla una sección en esta corta epístola de exhortaciones individuales, en los que él llama a personas específicas y les hace llamados específicos. Tal persona recuerda hacer esto, consejo para tal persona, y así con nombre y apellido. Esto es una característica muy importante que nos asevera que efectivamente esta carta fue escrita exclusivamente a los filipenses. En estas exhortaciones individuales encontramos muchos consejos en cuanto al contentamiento, es decir, a que estén siempre gozosos, pero también a que colaboren, un llamado a la unidad. Y Pablo finalmente termina esta carta nuevamente como empezó, con una acción de gracias. ¿Cómo podemos ver a Dios, el carácter de Dios en la epístola a los filipenses? ¿Cómo podemos estudiar teológicamente esta epístola? En que Dios nos ha mandado a la unidad, donde Dios nos llama a la unidad, nos explica lo importante de esto y también nos da las herramientas para mantener esta unidad. Por ejemplo, en el capítulo 1 encontramos, Pablo les escribe, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Entonces aquí Pablo resalta la importancia de la unidad en que estando unidos estamos más firmes, ¿ya? Estando unidos tenemos más fuerza como un solo cuerpo. Porque de hecho no solamente nos defendemos con firmeza, sino que aparte de forma unida combatimos ya las acechanzas del diablo y la influencia del mundo. Combatidos, unidos. De aquí la importancia de creer que cristianos que no participan en una iglesia, en una congregación, están en un craso error, no solamente porque no es el llamado al Señor, sino que es mucho el peligro. Porque el Señor nos dice que realmente la mano no es nada sin la oreja, el pie no es nada sin la nariz. Dependemos de una congregación. Y en el capítulo 2 complementa esta idea y Pablo dice, cumplid mi gozo, que como cristianos sintamos lo mismo, nos une a un mismo sentimiento, nos une a un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, donde al final las diferencias que puedan haber, los diferentes caracteres, las diferentes procedencias, las diferentes perspectivas de ciertas cosas, no sean superiores a lo que nos une, este mismo amor. Nuestro Señor Jesucristo, el sello del Espíritu Santo y el amor de Dios, el Padre, nos une siempre.
Entonces Pablo, de esta manera, lo que nos dice básicamente es, lo que nos llama a Dios y lo que nos manda a Dios es que dejemos de lado la rivalidad y la arrogancia, creyendo que arrogantemente que somos mejores que los otros y que podemos eh, vivir solos y depender solos sin los demás. Y en contraposición a esto, que debemos abrazar la humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros y abnegadamente buscar antes el bien del otro antes que el mío. Esta abnegación, Pablo se refiere que es una parte fundamental del cristianismo en la unidad que el Señor nos manda. Y Pablo de esta manera señala de que la unidad a la que nos manda el Señor se fundamenta en el Evangelio mismo. El Evangelio es el que promueve esta unidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué es lo que predica? En que todos no merecemos la gracia de Dios. O sea, aun cuando hay gente que se crea mejor que otra, hay gente que considera más inteligente que otra, aún gente que considera que las obras que hace son mejores, no es que yo soy más amoroso, soy más misericordioso, que puede ser cierto, aún así, en los estándares de Dios, todos no somos nada. ¿Ya? Esas diferencias humanas que consideramos, esas pequeñas batallitas de arrogancia, para el Señor no son nada, porque al final ninguno es merecedor de la gracia de Dios. Entonces el Señor inmediatamente, el Evangelio nos tira al suelo y nos dice, si tú te crees algo, ten en cuenta, ante mí no eres nada, solamente mereces condenación. Entonces el Evangelio nos obliga a esta humildad transversal, la humildad en la que todos debemos padecer, porque no somos suficientes para Dios. Entonces, de esta manera, Pablo, llamando a la unidad, dice, el Evangelio sustenta esta unidad, porque la verdad es que ya que todos somos nada, ya que nadie es suficiente para Dios, todos necesitamos a Cristo. Y las cosas que hacemos y vivimos solo lo hacemos porque Dios nos fortalece. Entonces, Pablo dice, el Evangelio les dice, no somos nada, y lo que somos, la salvación misma y la vida cristiana, es solo por la gracia de Dios. Entonces no nos podemos estimar unos superiores a otros. Entonces no nos podemos jactar de las cosas externas. Pablo concluye entonces en esta carta diciendo, la unidad a la que Dios manda se fundamenta en el Evangelio. El Evangelio nos dice, no son nada, lo que son solo por mi gracia. No se jacten de nada porque ustedes no son nada. Si se han de gloriar, gloríense en esto, en Dios. Y gloriarse en la gracia de Dios. Esto es lo hermoso del carácter de Dios revelado a los filipenses, la unidad a la que nos lleva forzosamente el Evangelio. ¿Cómo vemos a Cristo en Filipenses? ¿Cómo vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, nuestro gozo en el sufrimiento. Jesús, nuestro gozo en el sufrimiento. Filipenses 4, del 12 al 13 dice, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este famoso versículo que todos conocemos, pero que es importante entenderlo en el contexto. Pablo desde la cárcel escribiéndoles de la importancia de la unidad a la iglesia en Filipos. Y les dice, podemos tener menos, sufrir en humildad. Podemos tener más y aún así no exaltarnos arrogantemente. El Señor nos da el poder para poder padecer necesidad y aún así depender de Él, y el Señor nos da el poder para tener abundancia y aún así siempre depender de Él, no creyendo que algo lo merecemos. Todo esto lo podemos porque Cristo nos da esta fortaleza. Cristo entonces, con la idea fundamental en esta epístola es que es nuestro gozo en el sufrimiento. De hecho, en el capítulo 2 encontramos una de las declaraciones más ricas sobre la persona y obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Un resumen, por así decirlo, precioso, exclusivamente de Cristo. Pablo nos señala en la epístola, en el capítulo 2, los dos estados de Cristo. En primer lugar, su estado de humillación, donde desde su concepción hasta su muerte y sepultura fueron plena humillación. Dios mismo, el verbo que era antes de todas las cosas, el verbo eterno en el cual subsisten todas las cosas que son por y para Él, se hizo hombre. O sea, desde su concepción ya es humillante. Luego vivió como un hombre, padeciendo los problemas de un hombre, el hambre, el frío, la sed, etc. No solamente eso, sino que se sometió a la muerte, entregando su espíritu voluntariamente, entregando su soplo de vida, y luego fue sepultado como un vil pecador, como una persona que está sujeta a la muerte. Todo esto es parte de su estado de humillación, de la que les escribe Pablo a los filipenses. Y en toda esta humillación siempre fue obediente. Entonces, aún siendo Dios mismo, se hizo hombre con lo humillante que es, murió, fue sepultado y siempre fue obediente. Y Pablo también
complementa esto de las dos caras de la misma moneda en su estado de exaltación, donde por amor del Padre, Él es resucitado y de hecho asciende a los cielos y le es dado por el Padre un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Pablo presenta este resumen de Cristo presentándonos estas dos perspectivas complementarias. Cristo en su estado de humillación y Cristo en su estado de exaltación. ¿Quiere conocer usted, hermano, quién es Cristo? Lea Filipenses 2. Con este Filipenses 2 es una exhortación preciosa, hermosa, concisa y clara de quién es Cristo y su obra en nosotros. La epístola a los Colosenses. Más adelante de la epístola que le sigue en nuestra Biblia a la epístola a los Filipenses. La epístola a los Colosenses. ¿En qué contexto fue escrita? Es un detalle bastante interesante, quizás confuso para algunos, que Pablo no fundó la iglesia de los colosenses, ni siquiera visitó Colosas. Él nunca visitó Colosas. ¿Ya? Hemos visto en otras cartas de que fue fundada por él o fue fundada por un colaborador y él la visitó. Él predicó el evangelio ahí, al tiempo después se estableció como iglesia, etc. Pablo no solamente no fundó la iglesia en Colosas, sino que nunca la visitó. ¿Por quién fue fundada entonces? Por un cristiano que se había convertido en la predicación de Pablo en esos 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, entre los años 53, 54 y 55. Durante estos 3 años, un colosense de nombre Epafras escuchó el Evangelio, ya que Éfeso, como lo vimos en la epístola a los Efesios, era tan grande, una capital tan importante, eh, por motivos comerciales u otros que conocemos, Epafras estaba ahí y ahí se convirtió al Evangelio por una predicación de Pablo. Y él fundó entonces la iglesia en Colosas. Colosas por sí era una ciudad en Asia Menor, de de antigua importancia. Comercialmente fue una potencia muy grande, pero en la época del Imperio Romano, Colosas había disminuido mucho, se había transformado en una ciudad pequeña, una ciudad de poca importancia, tanto así que a 15 kilómetros aproximadamente está la ciudad de la Odisea. Entonces, Colosas, que alguna vez fue importante comercialmente, se eclipsaba. La ciudad importante en la zona era la Odisea. Entonces, en la gran región, Colosas ya no era importante, y en la microrregión tampoco, porque estaba eclipsada bajo la Odisea. De aquí podemos entender probablemente por qué Pablo nunca la visitó, sino que él visitaba puntos más estratégicos y de esta manera el evangelio crecía. Entonces él visitó Efesios como la capital de la provincia de Asia romana, y desde ahí llegó el Evangelio a Colosas. ¿Ya? ¿Por qué razón fue escrita? Porque el 60 después de Cristo, cuando Pablo estaba en Roma, al igual que cuando le escribió la epístola a los filipenses, esta es una epístola de cárcel, en el 60 aproximadamente, Epafras estuvo encarcelado en Roma y compartió cárcel con Pablo. Y en ese compartir cárcel, Epafras le informa sobre diversas doctrinas que amenazaban la iglesia en Colosas. Y desde este informe, Pablo se entera que se predicaban verdades, entre comillas, se predicaban evangelios falsos, se predicaban falsas enseñanzas que pervertían la sana doctrina. ¿Qué era esto? Se predicaba en la ciudad de Colosas de que la verdadera espiritualidad, es decir, ser realmente guiado por el Espíritu Santo, realmente conocer el Evangelio, se alcanzaba a través de visiones, visiones espirituales, que el Espíritu les hablaba en sueños y en visiones. Solamente eras verdaderamente cristiano si es que tenías estas visiones. ¿Y cómo llegabas a tener estas visiones? Con el ascetismo, es decir, privarse de alimentos, privarse de bebidas, celebrando algunas fechas del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, esta falsa enseñanza que se predicaba, de la que le informó Epafras a Pablo en Roma, era de que los cristianos debían tener visiones, debía el Espíritu Santo hablarles de forma específica, o si no, no eras verdadero cristiano. ¿Y cómo lograr estas visiones? Privándote de alimentos, bebidas y celebrando diversas fechas del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, frente a esto, responde rápidamente desde la cárcel y manda una carta de los colosenses. Pablo les presenta la verdadera espiritualidad, o sea, qué es ser verdaderamente espiritual. Y inmediatamente les aclara con negativa el tema de la comida y de la bebida.
de que no depende de esto. La verdadera espiritualidad y el verdadero cristianismo no depende de la comida y de la bebida. Tampoco depende de practicar fechas ceremoniales del Antiguo Testamento, ya que estas solamente eran una sombra, cuyo cumplimiento es Cristo. Entonces quedan totalmente obsoletas. Todas las fiestas del Antiguo Testamento, todas las fechas específicas quedaron obsoletas. Recordemos, la única fecha establecida por el Señor de manera santa es el día del Señor, los domingos. No existe ni Semana Santa, no existe ni Navidad, no existe ninguna fecha que el Señor haya establecido digna de santificación, aparte de los domingos, el día del Señor. Pero ellos predicaban de que habían fechas que igual debían ser celebradas. Y Pablo le escribe aquí que esto no es así. Entonces, si no era necesario abstenerse de comida y bebida ni celebrar fechas, ¿qué es lo necesario para la verdadera espiritualidad? Cristo. Cristo es suficiente. Ser redimido por Él y vivir por Él. Pablo, entendiendo de que esto era un poco complejo, de hecho hasta el día de hoy lo puede ser, Pablo habla un poquito también sobre la madurez cristiana, que muchas veces esto es inmadurez, el tema de las bebidas, la comida o celebrar distintas fechas. Entonces él explica que efectivamente debe haber una concesión a entender de que esto no se hace con maldad, sino que se hace porque muchas veces no hay discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿Ya? No así los que predican que esto es una verdadera espiritualidad, de ahí que Pablo los calificara como falsos maestros. Bosquejo general de esta epístola. En primer lugar, Pablo introduce, recordemos, Pablo no fundó Colosa, ni Pablo había visitado Colosa, entonces su introducción es muy importante. Los saluda y da una acción de gracias. Da gracias al Señor por enterarse de la iglesia en Colosas, por enterarse de que el Evangelio permanece ahí y por enterarse de que la iglesia se mantiene. E intercede orando ante el Señor por la iglesia en Colosas. Pablo entonces presenta desde un inicio la suficiencia de Cristo y alaba una pequeña doxología sobre quién es Cristo. Presenta a Cristo como la cabeza sobre la creación y los poderes cósmicos, sobre todo el universo y todo lo creado. También Cristo es la cabeza sobre la nueva creación y la reconciliación con Dios. Después vamos a explicar un poquito este tema cuando hablemos del carácter de Cristo en la epístola a los Colosenses. Y también Pablo señala de por qué Cristo es digno de toda alabanza y por qué tiene un nombre sobre todo nombre, porque en él es que es alcanzada la reconciliación del hombre con Dios, de su pueblo escogido con su Padre. Pablo también señala un pequeño paréntesis, los famosos paréntesis paulinos, cuando Pablo está hablando de un tema y de la nada se pega un paréntesis. Aquí cuando está hablando de Cristo, explica brevemente su ministerio y por qué está interesado en la iglesia en Colosas. Cosa que pudo haber hecho en el inicio, pero prefirió dejarlo aquí en un paréntesis. Continúa y retoma el tema sobre Cristo y su suficiencia, hablándonos sobre que Él es suficiente para salvación y santificación, no así la tradición humana. La tradición humana solamente lleva a lo que le escribe Pablo como un racional culto voluntario. Buenas intenciones, pero que no tienen ninguna utilidad. Al contrario, solamente agregan cosas a la palabra del Señor que realmente no existen. Por eso Pablo las cataloga como vacías. La tradición humana es vacía, sino que debemos ser renovados en Cristo, renovados al carácter de Cristo, ser más como Él, ¿ya? En esto se basa, no en tradiciones humanas. Y como en Cristo es que obtenemos la libertad de la ley. Somos libres de cumplir la ley eh, como un método salvífico y el ascetismo. O sea, no es necesario privarse de alimentos, no es necesario privarse de bebida para lograr una verdadera espiritualidad. En Cristo obtenemos libertad de esto. Entonces, esta vida, Pablo concluye, esta vida que obtenemos en Cristo, desecha la vieja humanidad. Debemos vestirnos de la nueva. Y Pablo entonces le da algunas breves instrucciones para la vida cristiana, algunos tips para poder guiarse en la vida cristiana. Y obviamente le agradece por su atención y finaliza la carta con saludos finales. ¿Cómo vemos a Dios en la epístola de los Colosenses? A un Dios Padre hablándole a su pueblo y diciéndoles, entiendan la salvación únicamente que yo he establecido, la única forma de ser salvos es en Cristo Jesús. Pablo les escribe entonces sobre que observar fechas ceremoniales del Antiguo Testamento no llevan a nada. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida.
o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Lo que yo les explicaba antes, y aquí es un paréntesis porque he escuchado indirectamente algunas confusiones en cuanto a esto. El Señor del Antiguo Testamento llama a celebrar el Shabbat, el día de descanso. De hecho, en los 10 mandamientos, el Señor determina que debemos guardar un día para el Señor. Eso es un mandamiento. ¿Ya? Y el resto del Antiguo Testamento señala de que este día es el Shabbat, el sábado, de hecho, el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que esta fiesta, al igual que todo el resto, eran solamente una sombra. Era una administración del Señor para que ellos obedecieran, pero todas apuntaban a Cristo. El cumplimiento, a lo que Pablo aquí dice, el cuerpo, es Cristo realmente. Todo el resto es una sombra por venir. Entonces, entendiendo esto la iglesia, se da cuenta que nuestro real reposo, nuestro real sábado, nuestro real Shabbat, es Cristo. Nuestro real reposo es Cristo. La iglesia primitiva, entendiendo esto, guarda el día del Señor, guarda el mandamiento de guardar su día de reposo, el día de su resurrección. Ya que nuestro reposo es Cristo, y Él resucita el primer día. De hecho, el mismo día que descansó Dios de su creación, por eso la iglesia guarda el domingo, porque el sábado era una sombra y el cumplimiento es Cristo. Y al resucitar Cristo el domingo, instaura el domingo como el día del Señor. Entonces Pablo le escribe aquí, le dice, todas estas fiestas, la luna nueva, los sábados, cualquier fiesta, que nadie lo juzgue en esto. Que usted no la celebra, la celebra, no la celebra. No tiene ninguna relevancia, porque es Cristo el cumplimiento de esta. Entonces, Dios nos dice aquí en esta epístola no solamente que Cristo es suficiente, sino que hay que desechar la observancia de estas fechas ceremoniales del Antiguo Testamento y también desechar, abstenerse de alimentos y bebidas. Esto es más complejo. Pablo les escribe y les dice, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Pablo entonces les dice, si ustedes ya no están bajo las ordenanzas del mundo, si ustedes saben que ya la ley no se aplica sobre ustedes, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, sino que en Cristo Jesús es la real espiritualidad, ¿por qué entonces se someten a reglas como no se acerquen ni toquen esta comida, no la prueben? O sea, cuando dicen no manejes se refiere a no la utilices, no cocines con ella, no se la pase a alguien, no la gustes, no la comes, ni aún, o sea, ni siquiera la toques. Pablo dice, de hecho estas cosas se usan y se destruyen. O sea, ¿por qué se someten a una regla tan ridícula como esta que ni siquiera las toquen? Que simplemente dependen de mandamientos y doctrinas de hombres, no de Dios. ¿Por qué lo hacen? Y Pablo les dice, yo creo que sé por qué lo hacen. Y les dice, estas cosas tienen cierta reputación, o sea, parecen ser buenas, porque se conforman, están bajo una sabiduría, pero en un culto voluntario, es decir, un culto inventado, una manera propia de alabar a Dios que Él no la ha establecido. Entonces, humildemente se presenta esto diciendo, esto yo se lo ofrezco al Señor, pero lo estoy inventando. Es un culto voluntario. Aunque lo haga con mucha humildad, lo estoy inventando. Entonces, esta sabiduría que se sustenta en una invención no lleva a nada. Por eso Pablo les dice, no lo hagan, porque realmente no tiene ninguna utilidad. Por mucha humildad que sea en esto, es un culto voluntario, es un mandamiento de hombre. Entonces, Pablo, Dios se nos presenta acá diciendo Cristo Jesús es lo único. Ni la fe, ni las fechas ceremoniales, ni los alimentos, ni la bebida dependen. Solamente Cristo es suficiente. Y Pablo concluye aquí esta sección y le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Arraigados, nuestra salvación en Él, y sobreedificados en Él. Crecer en Él.
cuya confirmación es la fe. Porque tenemos fe en Él, es que crecemos en Él. Conformarnos a su carácter es el propósito por el cual el Señor nos ha creado en este sentido. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A qué bien? A ser cada día más conforme al carácter de Cristo. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que el hombre, el Hijo de Dios, sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, Cristo es suficiente. ¿Y cómo se nos presenta, obviamente? Cristo en Colosenses como Jesús, nuestra cabeza de todas las cosas. Gran expresión, potentísima expresión. Jesús, nuestra cabeza de todas las cosas. Colosenses 1:16. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él y para Él. Ahora que ha pasado hace poquito Semana Santa, debemos recordar siempre esto. Es verdad que Cristo murió, padeció. Después de Navidad, cuando recordamos que Él fue un bebé, nos quedamos mucho con la humanidad de Cristo. Efectivamente, Él fue plenamente hombre, se encarnó, pero nunca dejó de ser plenamente Dios. ¿Quiere usted exaltar la figura de Cristo? ¿Quiere usted reconocerle como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Lea el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, y este versículo en Colosenses. Por Él fueron criadas todas las cosas. Por Él. O sea, Dios Padre como el autor, pero a través de Cristo. Por Él fueron criadas todas las cosas, pero todas, todas. Las que están en los cielos y en la tierra. Ya, hasta ahí lo entendemos en términos materiales. Visibles e invisibles. O sea, los ángeles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por Él. Ángeles, después en su perversión demonios, Satanás mismo, todos los arcángeles, etcétera, etcétera, fue criado por Él. No solo por Él, sino que para Él, para su gloria. Grandísima declaración. Y de esto me agarro para decir que en el capítulo 1 complementa la epístola a los Filipenses, por eso es interesante analizarlas juntas, porque en el capítulo 2 de Filipenses vemos una de las declaraciones más completas de la persona y obra de Cristo, dividiendo el estado de humillación y exaltación. Pero aquí, en el capítulo 1, complementa esto desde otra perspectiva. En primer lugar, Pablo presenta en el capítulo 1 a Cristo como Dios mismo. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Errores de interpretación cuando se lee el primogénito de toda criatura, como que realmente hubiese sido criado, ¿ya? Pero esto habla en términos conceptuales de que Cristo, el Hijo, está subordinado en este sentido a Dios Padre, pero no fue criado por Él. Entonces, que sea primogénito de toda criatura significa que Él existe, desde Él existe, por Él y para Él existen todas las cosas, no que Él fue creado. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Él, él creó el mundo y todo lo que hay en Él. No solamente lo creó, sino que es el propósito o es la meta de la creación. Él es la meta de la creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, todo fue creado por Él, Dios Padre, el autor, a través de Él, pero todo fue creado para Él. El propósito de la creación es para Cristo. La meta de la creación es honrar a Cristo. No solamente la creó y fue creada para Él mismo, sino que Él la sostiene. Y Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Pablo entonces aquí nos señala a Cristo como Dios mismo creó por y para Él mismo todas las cosas y que Él las sostiene. Este es Cristo. Lo que les comentaba antes y que les dije más adelante lo vamos a analizar. Él también, aquí en el capítulo 1 encontramos cómo Él funda y es el autor de la nueva creación. Les explico, dice Pablo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo, en todo tenga el primado. O sea, creó y crió todas las cosas. Esta naturaleza que producto del pecado es corrupta, ha sido corrompida. Entonces esta nueva creación, que es muertos en Cristo Jesús para Dios de su pueblo escogido, es una nueva creación.
su pueblo redimido que habitará eternamente junto a Dios. Y Cristo la funda y es el autor de esta porque Él resucita. Y siendo Él el primero en resucitar, Él es el primogénito de los muertos, porque producto de su resurrección resucitaremos algún día nuestros cuerpos con Él. Entonces habitaremos en una nueva creación, en la nueva Jerusalén, eternamente junto a Dios. Cristo entonces aquí en el capítulo 1 no solamente crea por y para Él todas las cosas, sino que Él también es el autor y funda esta nueva creación, estos nuevos cuerpos redimidos, este cielo nuevo y tierra nueva. Resucitaremos porque Él resucitó. Él es el primogénito de los muertos. También encontramos a Pablo añade a esta hermosa declaración y completísima de que en Cristo se encuentra todo lo necesario para que para que el pecador sea redimido. Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Todo lo necesario, todos los méritos, todos los actos, las ceremonias, todos los mandamientos, todo fue cumplido por él. Todo lo requerido para salvación fue por él. Padeció como nosotros para poder ser un sumo sacerdote digno representante de la raza humana. Fue santo y cumplió los mandamientos para agradar al Padre. Por eso este sacrificio fue suficiente, muriendo por nosotros, pagando la paga del pecado, padeciendo por nosotros y resucitando, para que no seamos los más miserables de los hombres creyendo en un Dios muerto, sino que en un Dios resucitado, por el cual sabemos que resucitaremos nuestros cuerpos algún día con Él. Y Él ahora está a la diestra de Dios Padre en gloria y majestad. Todo lo necesario para que seamos redimidos lo encontramos en Cristo. Eso dice el Señor a través de Pablo en esta epístola. Y es Cristo mismo en que Dios se ha agradado reconciliar a los pecadores con Él mismo. Recordemos, en Él habita toda plenitud. Dios se agradó que en Cristo seamos reconciliados. Y agrega en el capítulo 1, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Este es Cristo. Capítulo 1 a los Colosenses, al igual que capítulo 2 a Filipenses. Léalo. Hermosa, hermosísima doxología de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo concluye la perspectiva de Cristo en esta epístola, presentándonos entonces a Cristo como el Creador, el Sustentador y el Redentor. Él creó, sustenta y nos redime. Todo el carácter de Cristo, en Filipenses veíamos sus estados, pero aquí vemos sus caracteres: Creador, Sustentador y Redentor. Y producto de esto es que Pablo llama a los colosenses y nos llama a nosotros a que Cristo merece toda la alabanza, toda la adoración y mucho más, todo nuestro servicio. No solamente de su pueblo, de manera especial de su pueblo, sino que de todas las naciones. Todo, todo debe adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así vemos entonces el día de hoy a Cristo en toda la Biblia. Cristo en Filipenses, Jesús, nuestro gozo en el sufrimiento. Cristo en Colosenses, Jesús, nuestra cabeza de todas las cosas. Que el Señor les bendiga. Espero que los instos son epístolas bien cortitas, que vale la pena leer, epístolas escritas desde la cárcel, pero que señalan al Señor Jesucristo como nuestro todo, digno de toda alabanza, en el cual nuestra salvación tiene toda la seguridad. Que el Señor les bendiga.